A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. Uno de los primeros programas que recuerdo con mucha nostalgia cuando recién empezaba a tener televisión propia en mi cuarto y que a raíz de eso me podía permitir poder trasnochar con la televisión encendida era el show de la NBA transmitido por el periodista Adrián Paenza. Eso hizo que justamente me introduzca en el mundo del básquetbol y admirar figuras como Michael Jordan, Magic Johnson, entre muchos otros. Y bueno, después vino el furor a principios de los 2000 con la obtención de la medalla olímpica por parte del equipo argentino en las Olimpiadas de Atenas. Pero si bien no soy un aficionado al básquetbol, de hecho, por mi baja estatura de 1,68 metros no lo juego y no lo podría llegar a jugar, salvo un caso de un jugador que midió 1,60 y que llegó a la NBA, que podría ser tema para tratar en alguna otra reflexión o podcast. Lo que quería traer con ustedes es justamente un hecho que, lejos de ser curioso, terminó siendo trágico. Para eso nos tenemos que remontar al 28 de abril del año 1993. Y antes de narrar ese hecho en cuestión, les voy a poner un contexto breve acerca de la vida de Boban Jankovic, quien era una de las grandes promesas para llegar lejos en el básquetbol yugoslavo, pero que un año antes de la fecha anteriormente mencionada estallaba la famosa Guerra de los Balcanes, razón por la cual Jankovic, para no querer ver truncada su carrera, tuvo que emigrar a otro país. Por eso se fue a Grecia y siguió su carrera como basquetbolista en el club Panionios. Volviéndonos a situar en la fecha en cuestión, el 28 de abril de 1993, disputando los playoffs contra el Panathinaikos, uno de los clásicos rivales del club al que pertenecía a Jankovic, se dio una jugada que marcaría un antes y un después en su carrera y en su vida. Tras encestar un doble muy presionado por el defensor, el árbitro anuló el doble alegando de que había cometido una falta en ataque. Jankovic en ese momento tuvo un ataque de ira tal que terminó dándole un cabezazo a una de las bases que justamente sostenían el aro de básquet. Si bien tenía una tela, esa base no tenía ninguna protección, era puro metal, con lo cual instintivamente Jankovic se agarró la cabeza y se desplomó en el piso. Más tarde, en el vestuario, le empezó a decir a su entrenador que veía todo borroso, que le faltaba el aire, que sentía que se iba a morir. Llamaron a la ambulancia, lo llevaron de urgencia al hospital, con lo cual detectaron que ese golpe en la cabeza había dañado seriamente su espina dorsal, dejándolo cuadripléjico hasta el final de sus días en el año 2006. Tal vez muchos de nosotros no tengamos que llegar a ese punto, pero pensemos en cuántas familias se ven resquebrajadas, dañadas por el arrebato de ira de uno de sus integrantes, sea el padre de familia, sea alguno de los hijos, y ninguno de nosotros está exento. No digo al nivel de cometer un crimen, pero sí de, en un arrebato de ira, decir o hacer cosas que dañen nuestra reputación y que, más tratándose de nosotros como cristianos, no estemos dando un testimonio fidedigno del Dios al que creemos o al que decimos creer. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros tengamos en cuenta la manera de no evitar situaciones de enojo? Porque hay situaciones que nos van a desbordar y hay situaciones que no vamos a poder evitar y en la que, valga la redundancia, inevitablemente nos vamos a tener que ver expuestos a reaccionar de una determinada manera y nuestra reacción es la que va a marcar la diferencia. Y ahí es donde se va a ver manifestado quién es realmente un verdadero creyente o un verdadero cristiano y quién no lo es. Y con esto no estoy diciendo que salgamos a refutar o a hacer una cacería de brujas contra quienes nosotros no consideremos creyentes, sino que esto es un llamado a la autoinspección, lo que en términos de psicología se conoce como introspección, es decir, mirarse uno adentro, examinarse uno mismo y decir, ¿realmente vale la pena reaccionar de una determinada manera ante situaciones que ni siquiera lo valen? No en vano el sabio Salomón decía que las moscas muertas causan hedor y pueden llegar a corromper el perfume del perfumista. Imagínense la fortuna que perdería el perfumista justamente por una pequeña mosca que cayó muerta y le arruinó todo el perfume. Y concluye diciendo el versículo, así es una pequeña locura con respecto a aquel que es considerado sabio y honorable. Si te gustó este devocional, por favor, dale like y compártelo con tus contactos.
De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.